Son las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso con ustedes acá en nuestro panel de Enlace USACH. Ya estábamos anunciando que íbamos a estar ya con esta sección tradicional de nuestro programa con la que comenzamos cada mañana y vamos a saludar a quienes ya están con nosotros en el estudio para poder ir tratando estos temas. Nos acompaña la directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile, Javiera Canales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por acompañarnos acá nuevamente en el estudio. También está con nosotros el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. También, Patrick, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy contento de estar acá en el primer día hábil de septiembre. Llegó Sí, septiembre. y se nota, pero ahí yo les comentaba que se va a estar nublando, al menos es lo que dice el pronóstico, pero a ti te pone feliz eso, Patrick. Pero contento, dichoso. Bueno. Invernistas contra veranistas acá. Sí, team invierno, team perro, así que feliz. Oigan, vamos a ir de inmediato a nuestros temas del día de hoy porque el fin de semana, dentro de lo que se estuvo conversando, se estuvo planteando el tema de el modo de enfrentar la delincuencia y obviamente cuáles son los factores que deben estar de por medio. Esto a propósito de un estudio de la Universidad Diego Portales y Feedback Research que apareció este sábado en La Tercera, donde más allá de que hay cierta coincidencia respecto a la democracia, valoración, sin ir más lejos, de la democracia en nuestro país, hay un dato que generó algo de inquietud y que tiene que ver con el grado de valoración de la democracia para enfrentar la delincuencia. Si uno ve ahí también los detalles de la investigación, obviamente ya lo decíamos, hay percepción de lo que tiene que ver con la democracia, la valoración de ella, pero cito textual lo que dice aquí: y aunque la democracia mantiene una alta valoración frente a la crisis de seguridad, un 52,8% cree que un gobierno autoritario lo haría mejor que uno democrático a la hora de combatir la delincuencia en Chile. Es parte de los datos entonces que se dieron a conocer este fin de semana, ya lo decíamos en La Tercera, y que tuvieron rápido también comentario de parte de la ministra del Interior, Carolina Toá. En ese sentido, ella abordó esta temática, se refirió a esta encuesta y entre otras cosas la ministra dijo que estamos decididos a derribar este prejuicio. Los países más seguros del mundo son democráticos y son estados sociales de derecho. Ese es el camino. Puntualizó que estamos demostrando que solo con un Estado presente, activo y con compromiso social aumenta la cantidad de carabineros, protege las fronteras, recupera los barrios tomados por el crimen organizado y persigue a quienes lavan el dinero de los narcos. Después de años, agregó la ministra, Chile tiene hoy una estrategia de seguridad clara que incluye combatirle la impunidad para que opere la justicia, fortalece policías y todas las instituciones de la seguridad y responder a acciones concretas allí donde se traslada el delito. Son parte de los puntos planteados por la ministra y que nos trae a colación una discusión que también se ha dado en más de una oportunidad. No es primera encuesta que da cuenta de aquello. Me recuerdo alguna que se hizo también con estudiantes en algún momento. Quiero entrar en esta conversación, en este debate, hacer ahí obviamente los puntos y particularmente saber cuáles son las apreciaciones que tienen ustedes respecto a lo que ha evidenciado esta encuesta, pero también lo que se ha planteado por el Ejecutivo. Javier, parto contigo. Sí, es preocupante lo que señala la encuesta, pero igual hay que mantener la calma. Sí. Porque dirían los sociólogos y las sociólogas que las encuestas finalmente dan el reflejo de un momento en particular y no es como una tendencia. La foto, como se claro, suele la decir. foto del momento. Y con ello también reforzar lo que señalaba la ministra, que los países con una mejor seguridad pública en el mundo son países sociales demócratas. ¿Ya? Entonces, probablemente todo lo que se está haciendo hoy respecto de reforzar la seguridad pública, respecto de generar mayores presupuestos también a los carabineros y las carabineras, hace no mucho era un poco absurdo. Uno que no es experto ni experta en temas de seguridad pública, podía ver, no sé, carabineros persiguiendo delincuentes con traje. Entonces era una cuestión así como... ¿Qué está pasando? Entonces hoy sabemos de que hay un mayor presupuesto respecto para la implementación, para proteger a las policías y en ese sentido obvio que no se va a ver inmediatamente, ¿ya? Y reforzando lo que señalaba la ministra, yo hice mi tarea y busqué cuáles son los países que tienen mejor seguridad pública. Y Islandia, Noruega, Singapur. No obstante, de estos países, ¿qué otra cuestión tienen además en común? Exceptando Singapur, claro, que son países, bueno, también podríamos hablar de Nueva Zelanda y países como que uno ve como muy distintos a nosotros en tanto culturalmente, pero son países que tienen democracia más sólida,
Entonces, claro, uno ve la foto ahora y es como, claro, hoy las personas tenemos una sensación y una inseguridad palpante, pero las políticas públicas demoran tiempo en ser implementadas. Y por último, la semana pasada también se publicó una investigación de Rodovira respecto de los apoyos y rechazo a la ultraderecha en 3 países, Brasil, Argentina y Chile, ¿ya? Y dentro de la encuesta, yo fui, y dentro de la encuesta, es una encuesta con una muestra de más de 6.000 personas, gigantesca, en 3 países, con una metodología muy, muy buena, señalaban también una de las preguntas que le hacían a estas 6.000 personas en 3 países distintos, es la relación con la democracia. ¿Ya? Entonces, finalmente, esta encuesta también da mucho y la Fundación Frederick también participó en esta encuesta y fue también la que participó en la otra. Entonces, finalmente hay datos que se van cruzando y los comportamientos también de la ultraderecha en estos 3 países, las personas que son más cercanas a la ultraderecha tienen credenciales menos democráticas. ¿Ya? Y una cuestión que quizás es de sentido común, pero la encuesta finalmente desde la ciencia te viene, esto es lo que dice la gente como más cercana y señala que rechazan la democracia liberal, que garantizan la rendición de cuenta horizontal, sino que también apoyan la democracia directa y se oponen a regímenes democráticos. ¿Ya? De ahí también tenemos harto que hacer. Mire, y solo como dato adicional a esto, es que en Chile en particular la pregunta, a la gente como nosotros nos da lo mismo el régimen democrático que un autoritario, ¿ya? Da cuenta de que 1 de cada 4 encuestados responde que le da lo mismo. Y eso es súper preocupante. Sí. Súper preocupante y creo que ahí nos está dando una foto como también el Estado, desde la academia y desde la sociedad civil organizada, tenemos que trabajar porque sabemos que probablemente la democracia, como dijo Michelle Bachelet en el primer proceso constituyente, no me acuerdo, pero citó a un cantante muy famoso, pero no es perfecta. La de Pablo Milanés. Claro, Pablo Milanés. No es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé. Siempre Sabemos que los estados democráticos y los gobiernos democráticos son los que mejor de alguna forma aseguran el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No son perfectas, hay que ir también trabajando, pero es muy preocupante de que 1 de cada 4 personas en nuestro país le dé lo mismo un poco un régimen autoritario, un régimen democrático. Yo creo que también pasa por un poco también de no conocimiento, porque cuando la gente pide mayor mano dura, estados de sitio, por ejemplo, ¿sabemos realmente lo que significa un estado de excepción constitucional? No es solamente que vayan a atrapar a la gente que está cometiendo delitos. También son coartación a las libertades personales de todos y de todas. O sea, la libertad de tránsito, la libertad del trabajo, la libertad de reunión y un montón de etcétera más. Entonces, finalmente, creo que aquí hemos fallado un poco desde la academia. Y desde la sociedad civil organizada y de la sociedad en general, de finalmente qué significa la mano dura y que finalmente si estos gobiernos autoritarios, y también revisemos si los gobiernos autoritarios finalmente han cumplido con reducir la sensación de inseguridad de las personas. Si lo revisamos a nivel latinoamericano, no ha sido así. Patrick, voy contigo. Hay harto, no solamente la bajada que le hace Javier a lo que estrictamente viene en esta encuesta que recién mencionábamos, también el acercamiento a los conceptos de la ministra Toá, sino que ahí también nos traía algunos datos. Así que muchas veces me da la impresión, a propósito de lo que decía de la foto, va muy de la mano con las percepciones, porque ahí también está el tema de lo que percibe la ciudadanía en cuanto a lo que también son los resultados de las políticas públicas que desarrolla X gobierno. Pero te dejo ahí la palabra a ti para que podamos comentarlo también. Claro, Rodrigo, son muchos temas los que se abrieron aquí en la conversa, los que comentó Javier y por cierto las declaraciones de la ministra Toá. Lo primero que hay que decir es que no es nuevo esto de que en Chile se viene cultivando una desafección hacia la democracia. Y eso lo hemos visto en contextos distintos, lo vimos en el marco del 18 de octubre, lo hemos visto en el marco de otros estudios, otras encuestas, como tú bien comentabas, Rodrigo, que señalaban que particularmente en los jóvenes hay una desafección por la democracia como la mejor forma de solucionar nuestro problema, tomar las decisiones en comunidad. Entonces, efectivamente, esto, si bien, como dice Javier, una encuesta puede ser una foto, claro, pero tenemos varios registros en el fondo para que sea razonable sostener que aquí hay un problema que se está gestando. Lo siguiente es que esto, uno aquí puede cometer el error de caer la tentación de decir, bueno, son las personas las que se
están dejando de valorar la democracia las que están equivocadas, como la responsabilidad es de ellos. Y lo que uno ve es que cuando uno le hace doble clic, sobre todo cuando esto sea en los jóvenes, sobre todo cuando esto sea en las personas de menores ingresos que viven las consecuencias de un Estado particularmente deficiente, un Estado particularmente frívolo en una serie de materias, lo que uno encuentra ahí es que, bueno, pero si la democracia no ha sido capaz, como sistema, en el fondo, asimilando la forma de tomar decisiones, asimilando el sistema al sistema democrático, de solucionar los problemas más vitales de la ciudadanía, bueno, entonces alguna alternativa tendrá que hacerlo. O sea, cuando uno tiene un tremendo problema de seguridad que hace que las personas vean en riesgo su vida, que hace que las personas cambien su dinámica durante el día a día, que se tengan que encerrar más temprano, que hagan que las empresas no inviertan, de repente se tienen que arrancar de ciertas comunas, y hay ciertas comunas que dentro de un contexto a nivel país, el que estamos bastante mal en términos económicos, hay ciertos lugares en los que eso se acentúa, cosa del centro de Santiago, lugar desde donde arrancaba la mayor cantidad de empresas que estaban ahí instaladas. Para ti va más allá de una foto, entonces. Entonces, yo creo que hay registros que muestran que esto es sostenido el tiempo, y yo creo que esto, dentro de muchos otros temas que podemos conversar, pero tiene una particular vinculación con la desesperación de personas que ven que su calidad de vida no mejora, que ven que la política, que ven que el sistema, que ven que particularmente el Estado es particularmente ineficaz e indolente en la solución de los problemas, y dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y uno dice, bueno, estas personas pueden decir, bueno, si el sistema democrático no es capaz de combatir al crimen organizado, de combatir al narco, de combatir a la delincuencia, quizás un gobierno más estricto puede hacerlo. Y entonces ahí lo que dice la ministra me parece que carece de todo sentido, porque lo que hace la ministra Toá es de alguna forma poner la cualidad de Estado social y democrático de derecho, o Estado social de derecho, o de Estado socialdemócrata, como que ahí, dada esa cualidad, entonces las capacidades del Estado de distintos países para combatir la delincuencia serían mejores. Y la verdad es que la capacidad operativa de las policías no depende de si el Estado se define de una u otra forma, depende de las políticas públicas concretas en las que se toman en los distintos países. Y lo que uno ha visto en Chile es que hay sectores políticos que se han dedicado durante años a vilipendiar a las policías, a dificultar su trabajo. Hay un sector político que es el actual oficialismo, que en algún momento propuso presupuesto cero para Carabineros en el marco de una discusión presupuestaria. Entonces, ese salto lógico como de no, hay un Estado social y democrático de derecho, y eso sería un Estado social, esto sería una buena herramienta o una mejor herramienta para combatir la delincuencia. Primero, yo creo que eso no se sostiene. Segundo, es de un poco una indolencia de parte de la ministra sostener algo así, en razón de que evidentemente no es la solución, y siendo la delincuencia un problema tan brutal en nuestro país, que genera tanto malestar y que genera víctimas a raíz de que hay homicidios, genera víctimas a raíz de que hay robos, genera víctimas de todo orden, y genera víctimas en términos de el miedo que sienten los chilenos, que se tienen que encerrar en sus casas en muchas comunas de nuestro país después de cierta hora. Cuando genera esas víctimas, entonces utilizar como la atención que tiene este tema en razón de lo importante que es la solución de la crisis de seguridad para los chilenos, para sacar del sombrero el Estado democrático o Estado social de derecho, me parece que es un ejercicio de una frivolidad que no se sostiene. O sea, es una cosa que la ministra, en lugar de poner la atención en las 4, 5, 10 medidas que se necesitan, que sean efectivas, porque evidentemente los planes que ha implementado el gobierno no han sido efectivos, prefiere chutear la pelota y aprovechar esto para tratar de tener una pildorita del Estado social de derecho, para poder hacerle un guiño a su sector, para posicionarse de mejor manera en la carrera presidencial, para hacerle un guiño a Bachelet y hacerle un guiño a toda la izquierda, que de alguna forma aún sigue una parte de su corazón esperando que algo del texto de la Convención Constitucional se recupere, que podríamos conversar de eso después, porque evidentemente ahí en esa discusión se da el texto de la Convención Constitucional, se dio la discusión del Estado social y democrático de derecho en Chile. Sí. Javiera, ahí el micrófono. Eso. Por supuesto, no estoy de acuerdo con Pablo. Sí, por supuesto. Me imagino. Esa es la gracia. Entremos en eso, y particularmente cuánto prima también el momento político que estamos viviendo ahora, no solamente en que surjan este tipo de encuestas y de informaciones en medios, sino que además quienes asumen también la vocería. Pero obviamente hay muchas otras cosas que están de por medio. Sí, por supuesto. Yo creo que en ningún caso la ministra, que podemos no simpatizar con ella, sabemos que es muy poco carismática, pero
el tema de la seguridad pública no son 4 o 5 medidas, ¿ya? No se solucionan con penas más duras ni se solucionan con los militares en la calle, ¿ya? Es una cuestión que es de perogrullo y tenemos la experiencia internacional. O sea, no es que ella habló del estómago hacia afuera y dijo, ya, voy a cumplir. No creo, porque es una mujer bastante seria y también se le ha castigado por la severidad respecto de sus dichos y porque es como bastante estricta. Pero lo que dice ella viene desde la evidencia y desde la evidencia internacional. Lo puedo estar diciendo yo ahora, pero es cosa de buscarlo. Probablemente lo está diciendo ella también desde su carrera política, pero también de su experiencia y su expertise como abogada. Y en este sentido, no son 4 o 5 medidas. ¿Ya? Los países que tienen penas más duras no tienen menos delincuencia. Los países que tienen pena de muerte no tienen menos delincuencia. Por ejemplo, la criminalidad, estoy hablando desde el año 2013 más o menos, cuando estudié yo Derecho, me acuerdo que tuvimos una tarea y era que teníamos que buscar cuántos delitos violentos, cuántos homicidios habían en Chile por cada 100 habitantes vivos y cuántos homicidios habían en Chile por cada 100 habitantes vivos en Estados Unidos. Y en Chile una cuestión así como de 1,3, ahora probablemente debe estar superior también porque la población es más, y en Estados Unidos era una cuestión así como de 10 o de 12. Pero una cuestión así abismal. Pero sí tenían penas más duras, sí tenían pena de muerte. Entonces, finalmente, mirar como el fenómeno de la criminología es mucho más complejo que decir son 4 o 5 medidas. Aquí hay que invertir en educación, muy fuertemente en educación, y eso es lo que vemos en los países sociales demócratas. Finlandia, por ejemplo, son países que son reconocidos porque el estándar de calidad de vida de las personas es muy buena. ¿Y qué es lo que mide la calidad de vida? Evidentemente la seguridad, la educación, el acceso a la salud. Es decir, la falacia argumentativa de que finalmente yo tengo más penas más duras y la gente va a delinquir menos, no es así. La gente va a delinquir menos cuando tiene menos necesidades también, cuando tiene más oportunidades, ¿ya? Entonces, en un país cuyo sistema económico, y hay que distinguir también, porque esto cuando fui al lanzamiento de esta investigación de Rovira, que la periodista Emilia me acaba de escribir, me dijo, oye, no se llama Rovira. Estaba la presidenta Bachelet quien hizo cierta comentario de esta y ella finalmente también señalaba un poco lo que estamos diciendo aquí. También no hay que hablarle a un sector solamente. Por ejemplo, uno dice, ya, la gente que cree que se va más a la ultraderecha y que evidentemente tiene menos credenciales democráticas, porque ahí está la línea de conexión, son personas más pobres. Eso no es así. Las personas que van a la ultra o van a regímenes o aceptan ceder espacio de credenciales democráticas no es solamente un tipo de persona, no es solamente la caricatura de que son las personas más pobres, y aquí lo dicen las conclusiones de la investigación. En Brasil tienen mayores niveles educacionales los detractores de Bolsonaro, mientras que en Chile no se observan diferencias importantes entre hombres y mujeres incluso, al momento de estar a favor o en contra de este campo ideológico. ¿Ya? Entonces, finalmente, no es la señora Juanita, que todos hablamos de la señora Juanita del Bosque, no. Puede ser la persona que estudia en la USACH, puede ser alguien que consume mucho TikTok, puede ser la señora Juanita también. Entonces, hay que hablar también, yo creo que es un desafío también ahora en el proceso electoral, de que la izquierda y del sector progresista también involucre como tema central la seguridad. Porque hemos hablado quizás mucho de la calidad de vida de la gente, hablando de la educación, por cierto, que es muy importante, de la salud, pero la seguridad pública también está dentro como un eje central respecto de los países sociales demócratas, como Islandia, como Noruega y como Finlandia. Patrick, ahí te voy a mover la cabeza. Ahí hay varios puntos en los cuales no estás de acuerdo. Importante también lo que señalaba Javier recién respecto a, obviamente, tener medidas en torno a lo que es el combate de la delincuencia, pero por otro lado esos factores que son subyacentes. Ella lo establecía, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver también con la presencia del Estado en ciertos territorios. Te dejo ahí la palabra también para que puedas entrar con tus apuntes. Sí, Rodrigo, mira, yo pienso, bueno, primero que todo hay una cosa que a mí no me gusta, que me parece que una obsesión que tiene la izquierda y una falacia argumentativa que utiliza esta lógica de calificar la ultra izquierda, la extrema, la ultraderecha, la extrema derecha, porque yo pregunto si Bolsonaro, si Trump, si republicano en el caso de Chile, si Vox en el caso de España, para muchos sectores de izquierda son la ultraderecha. ¿Cuál es la ultraizquierda? ¿Cuál es la ultraizquierda chilena? Porque Javiera comenta aquí una lógica
pone la frase de es la ultraderecha la que tiene menos credenciales democráticas. Oye, yo veo el caso de Chile y te pregunto, oye, el 65, cuando el MIR comenzó sus funciones y se dedicó a la vía armada, ¿era la ultraderecha diciendo no, la democracia no sirve? ¿O el 67, cuando el Partido Socialista en su congreso en Chillán dice no, aquí la democracia no va a cambiar todo, hay que dedicarse a la vía armada? O bien cuando hay partidos hoy día en Chile que pasan por alto la separación de poderes y le meten presión desde la política al sistema judicial para que uno de sus líderes, como lo hace el Partido Comunista, como lo es con Daniel Jadwe, no continúe como corresponde a su proceso judicial. Eso es la ultraderecha saliendo de la cancha política, saltándose la separación de poderes y permitiendo presiones indebidas hacia el Poder Judicial. A parece que no. Entonces, a mí no me gusta la caricatura de ultraderecha y ultra, porque si no, en el fondo, necesitáis la simetría. Pues, ¿quién es el ultra de la derecha? Bueno, ¿quién es el ultra de la izquierda? ¿Quién sería el ultra de la izquierda en la cancha chilena? ¿Sería el presidente Boric y su coalición? ¿Sería el Partido Comunista? ¿Quiénes son los ultras? Segundo, y en la misma línea, luego las credenciales democráticas son cuestionables, o sea, ¿quién las otorga? ¿Quién te dice esta persona tiene o no tiene credenciales democráticas? ¿Un estudio te otorga si tiene credenciales democráticas o no? Porque lo que uno ve entonces que es cosa de ver que el historial de ciertas ideologías, el historial de ciertos dirigentes políticos, y uno entonces podría empezar a quitar las credenciales democráticas de la mitad de los actores políticos hoy día en Chile. Entonces me parece que si vamos a discutir acerca de la necesidad de mejorar la seguridad, evidentemente hay que concentrarse en esa materia en lugar de estar generando monos de paja sobre los cuales vamos a estar disparando. Lo que sigue, yo no comenté en ningún momento la pena de muerte ni necesariamente el endurecimiento de penas como una forma de superar o mejorar la crisis de seguridad en Chile. Yo no sé si las penas más duras ayudan, presumo que sí, en razón de que el sistema judicial tiene esta lógica de que hay agravantes. Entonces, si la pena total es más alta, luego la pena efectiva con en el fondo, con agravante o con las atenuantes, la pena efectiva de una persona que comete un delito podría ser mayor, podría ser algún nivel razonable, porque hoy día lo que tiene la ciudadanía, y una de las razones seguramente por las cuales las personas pierden un poco de fe en el sistema democrático, es que ven que se comete un delito en la puerta de su casa, ven que llega Carabineros y ellos como vecinos son capaces de tomar detenida a esa persona, llega Carabineros y se lo llevan, lo detienen, el fiscal comienza el caso y esa persona a los días está libre dando vuelta al mismo pasaje. Y eso es uno de los insumos, es una de las situaciones subyacentes que permite que la ciudadanía luego diga, ¿sabes qué? La democracia de pronto, bueno, miremos para el lado. Entonces, ¿dónde está el problema? Evidentemente, esto, como todos los problemas sociales deben ser multicausales, y voy cerrando, Rodrigo, pero evidentemente hay un problema en cuanto a cómo el Estado está haciendo su pega. Si el Estado da mala salud, si el Estado da mala educación, si el Estado es incapaz de cumplir con sus deberes más fundamentales, los que dan razón a su existir, como proveer seguridad, bueno, evidentemente, si hoy día tenemos un Estado democrático, van a mirar para el lado los chilenos, y entonces el desafío está en la clase, en los políticos que conducen, en el gobierno, esto de lado a lado, pero en el fondo ahí está el desafío, no es la lógica de decir que son los electores y son los ciudadanos los que son ignorantes y que no conocen las consecuencias de un formato de gobierno más autoritario o medidas más duras en esa materia. No quiero aprovechar el tiempo para poder también ir al otro tema, pero les dejo ahí tiempo para cerrar ideas. Javier. Sí, muchas gracias. Yo no quiero tampoco caer en la caricatura que esta es la ultra. Estamos analizando la ultraderecha y la ultraderecha existe, y de hecho estaba buscando que yo le saqué pantalla, su foto al lanzamiento del informe. Y claro, ¿qué es la ultra? Que es súper legítimo. ¿Qué es la ultra? La ultra está la derecha convencional que conocemos, puede ser en Chile, por ejemplo, Revolución Democrática, ¿no? Renovación Nacional. Pero la ultraderecha está compuesto por la derecha populista radical y por la derecha extrema. ¿Ya? Que no es la derecha clásica que nosotros conocemos que habíamos tenido en Chile. No obstante de que las credenciales democráticas de la UDI tenemos que revisarlas. Y también respondiéndole a Patrick sobre quiénes dan las credenciales democráticas. Las credenciales democráticas las damos todas y todas. ¿Y qué va a ser una credencial democrática? Aquellos que no están de acuerdo con principalmente la democracia, con la separación de poderes, con la independencia de la judicatura, y de hecho aquí dan cierta, en las conclusiones, que les recomiendo mucho que lean esta investigación, muy buena, mostrar niveles
bajos de apego a la democracia, mantener posturas conservadoras frente al aborto y al matrimonio igualitario, defender posiciones marcadamente favorables al libre mercado, demandar medidas de mano dura para combatir la delincuencia y tener propensión hacia el antifeminismo, ser contrario a la inmigración, etcétera. Son cuestiones que de a poquito va poquito, pero principalmente lo que el análisis profundo es todo aquello. Y aquí le doy el punto a Patrick respecto de existe la ultraizquierda también, evidentemente. ¿Y qué son? Venezuela es la ultraizquierda, Nicaragua, o sea, que no tiene nada de izquierda por lo demás, porque finalmente lo que nosotros apuntamos es hacia una socialdemocracia en donde se respete la separación de poderes, pensar distinto, no persigan a la gente por ser opositor a un gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente Boric ha dado, a pesar de que le sacan tuit de como del 2005, ha dado fuerte, y de hecho muchas veces en contraposición a un sector de su coalición, de tener profundas credenciales democráticas. O sea, una persona que ha demostrado diálogo, ha demostrado finalmente no tener dobles tintas respecto a lo que está pasando con Venezuela, ha sido enfático en señalar también las separaciones de poderes. Entonces, en ese sentido, por eso es que se analiza la ultraderecha también, porque tenemos a un Milei, porque tuvimos a un Bolsonaro y porque tenemos eventualmente a un José Antonio Kast, cuyas credenciales democráticas, porque no están de acuerdo con la separación fuerte de poderes, porque eventualmente podrían disolver a la judicatura, porque cuando contravienen por ejemplo, Bolsonaro, cuando salió Lula nuevamente, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo que Trump, desconocer las elecciones y responder con violencia. ¿Qué pasó en el Capitolio? Respondieron con violencia, seguidores de Bolsonaro. Entonces, eso es la ultra. Sí. Patrick, para cerrar el tema, ahí brevemente también. Sí, yo creo que aquí, bueno, evidentemente el tema tuvo una divergencia en dos frentes. En materia de seguridad, yo solo quiero decir que hay una segunda lectura que espero que no sea lo que motiva a la ministra a expresar una declaración como la que tuvo, que es que la lógica de decir, bueno, es que con mejor educación, con mejor salud, con mejor taca, o sea, básicamente combatiendo la vulnerabilidad, entonces se combate la delincuencia. Y ahí cabe una posibilidad de una mirada de extremo clasismo con las personas de mayor humildad y las personas de mayor vulnerabilidad, como si la vulnerabilidad fuera... como si la carencia fuera sinónimo de delincuencia, sinónimo de deshonestidad. Y lo que uno ve en Chile es que casi la absoluta mayoría de las personas que viven en carencia, en humildad, son personas de esfuerzo, son personas honestas, son personas que tratan de surgir, tratan de salir adelante y que muchas veces pueden tener una carencia de oportunidades y que tienen... Por cierto, tienen que ver la cara más frívola y dura del Estado, que es ineficaz e incapaz de apoyarlos en las dimensiones de vida en las que necesitan apoyo. Entonces, yo creo que de las declaraciones de la ministra se puede sacar una lectura como espero que no sea eso lo que la inspira su declaración. Y en términos de la izquierda a la derecha, yo creo que, bueno, lo que pienses tú, Javiera, respecto de Bolsonaro, de Milei, yo pienso que eso son... países distintos. Yo no estoy de acuerdo contigo respecto a esa lectura, pero está bien, podemos tener esas diferencias. Lo que me parece que no se sostiene es la lectura respecto al escenario chileno, donde efectivamente tenemos más información, y cuestionar las credenciales democráticas de José Antonio Kast me parece que no tiene sentido. Yo no tengo particular simpatía ni cercanía con José Antonio Kast, pero me parece esto como decir, oye, pero podrían disolver la judicatura. Oye, pero ¿cuándo ha dicho algo así? Yo no se lo he escuchado. ¿Tú tienes la declaración donde dijo que quería disolver la judicatura? Entonces... Si me emplazas, tengo que responder. Ya, Sí. pero A ver, pero que responda el emplazamiento. Ok. Sí, y te dejo la opción de cerrar. Te lo apunto, pero dale. Sí, no, es que finalmente decir que José Antonio Kast no tiene credenciales antidemocráticas, perdón, pero ¿qué fue lo que...? En Chile hubo una dictadura cívico-militar, donde participaron civiles. Y no lo digo yo, lo dicen informes internacionales de la Comisión de la Verdad. 4 informes tenemos de Comisión de Verdad en Chile. Entonces tú señalas como que si fuese una cuestión del estómago cuando no ha sido así. José Antonio Kast va a visitar a Krasnov a la cárcel. Krasnov le ponía ratas en la vagina a las mujeres. Krasnov le ponía electricidad en la vagina a las mujeres. Krasnov está condenado a más de 1000 años.
es la persona que tiene una condena más larga. Y él señala y niega que eso pasó. Entonces, si eso no es tener credenciales democráticas, discúlpame, entonces, finalmente tenemos errores conceptuales respecto a la criminología y lo que son también los estándares de derechos humanos. No, sí. Sí, para cerrar ya. Oye, si tú podés tener una... de nuevo, puede no gustarte José Antonio Kast. Puede parecerte que en el fondo no es tu líder político, que hace cosas que no te gustan, pero asumir que dentro de las propuestas, que dentro de sus declaraciones, así como también cuestionaste las credenciales democráticas de la UDI, como la lógica de decir, bueno, es que la derecha tiene pocas credenciales democráticas porque aquí lo hizo un informe de una federación, de una fundación, perdón, eso de la... Es que si tú no conocías a Rovira. Era perdón, eso es un estudio apoyado por la Frederick Ebert, pero... Perfecto, Acerca el micrófono. de las federaciones. Sí, pero está hecha por Cristóbal Rovira. Después tú podrías googlearlo y saber quién es. Pero está financiado por Frederick. A ver, ya, mira, Javiera, yo entiendo Para cerrar, porque tenemos que ir Sí, al sí, otro sí. tema. yo entiendo que no te guste José Antonio Kast, entiendo que no te guste la derecha, pero esta lógica de caer en la lógica de caer al ataque ad honorem, caer en la lógica de entrar en el juego la ultra derecha, la ultra izquierda, y solo por el hecho de que en el fondo no... de que hay críticas a un sistema, a una forma particular de Estado, decir, bueno, pero es que entonces ustedes no creen en la democracia y carecen de estas credenciales cuando evidentemente la dedicación, las visiones, las posturas y las declaraciones de principio son bastante claras. En Chile hay un solo partido que tiene en su declaración de principios una postura o una adscripción a una ideología política que es incompatible con la democracia. Y ese partido no está en la derecha, no está en el centro, está en la izquierda. Entonces, este exceso de caricaturas me parece que le hace mal al debate chileno. Y cuando son las 9:47, volvemos a nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Patrick Poblete, director corporativo del Instituto República, y Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Cambiamos de tema y nos vamos a lo que fueron las declaraciones del ex ministro Jaime Mañalich en conversación con Bio Bio, en la que atribuyó los embarazos de la ministra Camila Vallejo, de la diputada Carol Cariola, a estrategias políticas y que no son accidentales, dijo el ex ministro, luego de que empezaron a surgir reacciones, incluyendo incluso al presidente de la República. El ex titular del MinSal se disculpó por estos dichos, primero a nivel televisivo en Mega, pero también hizo alusiones en redes sociales. Esto, ya lo decíamos, tuvo bastantes reacciones y entre ellas también quienes fueron las aludidas, entre ellas la ministra Vallejo. En su cuenta de ex respondió obviamente a estos planteamientos. Las críticas y la confrontación de ideas son parte de la política. Sin embargo, dijo la ministra, la entrevista del ex ministro de Salud habla de la violencia, de la violenta que puede ser la ignorancia y el machismo. Si hay algo que no es accidental, son esas expresiones machistas que se repiten en el tiempo. Ayer para ellos embarazarse era un frío cálculo para estar en política, ahora un frío cálculo para salir de la política a guardarse. O no tienen idea de lo que es traer un hijo o hija al mundo, o realmente proyectan en nosotras, lo que ellos mismos son. Es parte de lo señalado por la ministra Vallejo. Ya lo decíamos, hubo reacciones de distintos sectores. Ahí el presidente también se refirió a aquello como dijo, atribuir el embarazo de Camila y Carol a una supuesta estrategia es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política. Patrick, parto contigo ahora para que entremos también en estas declaraciones y más allá de las disculpas, si efectivamente ¿ves aquí un patrón en cuanto a valorizar este tipo de situaciones? Sí, Rodrigo. Obviamente lo evidente lo dijo el ex ministro Mañalich. Por cierto que sus declaraciones me parecen un error, me parece que son equivocadas, me parece que son destempladas y que él lo reconoce. El tema es si nos sorprende. La verdad es que yo creo que es conocido el estilo de hacer política o la personalidad un poco del doctor Mañalich, que es muy frontal, es sin filtro, un poco brusco, y ese estilo probablemente a veces te lleva a errores y a equivocaciones como esta. Uh-huh. Por cierto también que ese estilo
ha tenido en el pasado otros beneficios para el país, como el rol que tuvo el ministro Mañalich en el combate a la pandemia, o sea, ese estilo frontal, como sin cuartel, lo que uno necesita para combatir una situación como una pandemia global. Luego, evidentemente, en tiempos más de calma pueden tener situaciones como esta que él escribió, ¿cierto?, reconociendo el error. Y sobre sí el fondo, o sea, reconociendo que esta declaración en particular me parece equivocada, me parece que la lectura decir, mira, las figuras principales del Partido Comunista, las principales figuras jóvenes están teniendo guagua porque quieren, me parece que no hay asidero en la realidad para poder pensar eso, no. Pero por cierto sí, que ya saliendo de esa cancha existe olor a elecciones, y el gobierno y el oficialismo, los gobiernos regionales están echando mano a todo lo que se puede, por eso también la oposición, pero está echando mano a todo lo que se puede para poder mejorar las perspectivas, ¿cierto?, de cara a la elección municipal. Entonces me parece que si bien esto es un error, no hay que dejar de mirar con ojo crítico, con mirada crítica las acciones y las declaraciones, ¿cierto?, del gobierno, del oficialismo y, bueno, de los políticos en general, pero particularmente el gobierno, en razón de que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, Rodrigo. Javiera, también te escucho para que me cuentes un poquito cómo estuviste siguiendo este episodio bien desafortunado, pero además las proyecciones que van a seguir habiendo a propósito de este año electoral, como lo decía Patrick. Sí, no entendí muy bien lo que decía Patrick respecto al vínculo que hay entre las elecciones y que las mujeres estén embarazadas, o que las personas, en lo que pasó en particular. ¿Puedo responder el emplazamiento ahora? Breve. No, lo que digo es que saco eso del ejercicio, digo que es un error hacer este vínculo, y a eso le dediqué el primer minuto de mi intervención. Luego, que un escenario así un caso así no tiene que evitar que los chilenos miremos con ojo crítico lo que hacen las autoridades de cara a las elecciones, habiendo reconocido antes que esto me parece que no tiene conexión ni un error. Ya. Respecto de lo que señala el ex ministro Mañalich, nos da cuenta un poco, yo creo que dos cosas. Aparte, como que uno puede incluso hasta reírse de lo ridículo, porque aquí afortunadamente hubo como una crítica transversal. Sí. Vi incluso Twitter de Marcela Cubillo. Entonces, en ese sentido, qué bueno que hemos avanzado como país. No obstante, aquí vemos dos cosas. Una, que la mujer en política siempre vamos a recibir un tipo de violencia diferenciada que los hombres, porque también Gonzalo Vinter va a ser papá. Y nadie señala que Gonzalo Vinter, y él dijo, me voy a salir de la política porque quiero darme un tiempo para ser papá. Y no hemos visto a nadie criticando, ni de la izquierda ni de la derecha más radical, respecto de esto. Entonces, son a mujeres. Entonces, la mujer en política siempre hemos recibido mujeres de izquierda y mujeres de derecha. Hemos recibido una violencia diferenciada. Entonces, por eso es necesario también, nuevamente, la educación con perspectiva de género, y entender que las mujeres podemos ser más que madres. También tenemos un espacio en la vía pública, y eso se puede conciliar, ¿ya? Y en cualquier etapa. Y eso es incuestionable. Y también, finalmente, es un poco... O sea, da un poco, y lo señalaba también en su declaración la ministra Antonia Orellana, que esto también lo vive la mujer en su día a día en los trabajos. ¿Ya? Las mujeres en su día a día en el trabajo muchas veces son cuestionadas cuando van a tener un hijo, que que floja, o cuando no vuelven y empiezan a generar más licencia, no, es que está descansando, o incluso mujeres que llegan de vuelta de su postnatal de 6 meses, le dicen, qué bueno que pudiste descansar. Entonces, finalmente, da como, claro, uno dice que risa, pero eso es violencia, ¿ya? Que las mujeres podamos, y que todos los seres humanos también, al momento de reproducirnos, podamos conciliar, porque también acá hay hombres que engendraron esos hijos deseados, afortunadamente, de ambas mujeres muy, muy conocidas públicamente. Entonces, también es un cuestionamiento hacia ellos, como que si ellos se dejaran manipular para tener esto, como en la visión que tiene el exministro, como aquí también, no solamente están las mujeres, también estamos pasando a llevar a las parejas de estas personas que de alguna forma se han dejado manipular por el movimiento político. Entonces, las disculpas, creo que del ministro debiesen ir más dirigidas, no una disculpa a la sociedad. Sí. Sin lugar a duda, aquí también hay un daño a la sociedad respecto de cómo generamos tejido social, y que en política no todo está permitido. Pero también una disculpa, yo esperaría, directa hacia
Camila Vallejo, hacia Carol Cariola y a sus parejas también. Ujú. Nos quedan 5 minutos, aprovechémoslos bien entre ambos y hablemos un poco también de lo que está subyaciendo también en este tipo de comentarios. Patrick, ¿qué es lo que señalaba recién Javier en cuanto a que independiente de que hubo un rechazo transversal, todavía hay conceptos en los cuales las mujeres obviamente tienen una mayor crítica, independiente de que un hombre también esté, por ejemplo, en una situación de paternidad, que ponía el ejemplo de Gonzalo Vinter? Claro. Sí, la verdad es que evidentemente la política puede ser un espacio muy árido, muy hostil, y evidentemente la maternidad y la paternidad son cosas que de alguna forma u otra no sé si son poco compatibles, pero distan mucho del fondo del tono y la energía de la política. Evidentemente en Chile es una carga mayor la maternidad para las mujeres que para los hombres, eso es sabido, es bien universal en el fondo. Entonces yo creo que ahí hay harto para avanzar en materia de, bueno, el rol de la familia, el apoyo, o sea, Chile tiene una carencia en términos de política de apoyo a la familia. Y por cierto también al mismo tiempo un estancamiento económico, una sociedad que en el fondo está parada hace una década en muchas materias, evidentemente afecta con mayor intensidad, ¿cierto? Si uno mira, por ejemplo, los datos de pobreza, la incidencia de la pobreza de las mujeres particularmente y en los niños es mayor, en razón, por ejemplo, de este tipo de situaciones, de carencia de un mercado financiero, o sea, de un mercado laboral que pueda ofrecer la mayor cantidad de, por ejemplo, alternativas posibles para, en términos de flexibilidad, en términos de competitividad de sueldo y un montón de otras cosas que sufren las mujeres. Sí hay una cosa que respecto a del debate, y ya con esto cierro, de las declaraciones del ministro Mañalich, como lo que es y no es aceptable en política. Yo creo que esto está fuera, está out, como fue la marca de la pelota en el tenis, estaría fuera de la línea. Pero por cierto que también en la política hemos visto en los últimos años, de sector y sector político, declaraciones, un montón de declaraciones que están out, un montón de acciones que están out, y que al final del día quedaron sin consecuencias. Incluso respecto al mismo equipo de salud que combatió la pandemia, el ministro Mañalich, los subsecretarios Zúñiga y Daza y el mismo expresidente Piñera, sufrieron querellas criminales, ¿cierto? Y persecución por parte de la oposición en ese entonces, el oficialismo actual, en razón del manejo de la pandemia, manejo por el que después fueron premiados, reconocidos, etc. Entonces, me parece que las declaraciones del ministro son destempladas. Me parece que si vamos al fondo vamos a poner una vara alta como debe ser, eso también tiene que correr para todos los que juegan el partido. Javiera, para cerrar. Sí, no me parece justo poner el desempeño de una persona, porque al hombre nunca se le va a juzgar por reproducirse o no. No se le va a juzgar por casarse o no. No se le va a juzgar por materias propias de lo que son parte de la reproducción, de los roles productivos y reproductivos que tenemos las mujeres. Entonces, hay que, para un análisis justo, creo que hay que analizar peras con peras y manzanas con manzanas. Como también hoy sectores de la oposición contravienen también cualquier tipo de avance que quiera tener el gobierno. Lamentablemente es parte de la tónica de la política de nuestro país, que es lamentable, porque los países desarrollados finalmente ganan sus opositores, pero todos trabajan pos de que los países se desarrollen. Por eso creo que no es justo, porque independiente de eso, lo que hay que erradicar es finalmente que estos son temas de mujeres, o que las mujeres se reproducen, entonces tienen que salirse porque las labores de cuidado, qué sé yo. No, hay que avanzar hacia un país donde, si queremos que también por una cuestión de demografía, si queremos que la pirámide demográfica se reinvierta, tenemos que trabajar en sociedades de cuidado, en que las mujeres no tengan que salirse, porque los países finalmente más desarrollados. Hace poco estuve en un desayuno con el embajador de Suecia y decía cómo finalmente, Noruega, cómo finalmente nosotros salimos también hacia el desarrollo. Y es porque demostraron de que las mujeres, si trabajaban todas, la mayor cantidad de mujeres, y no se quedaban en labores de cuidado, generaban más ingresos que la exportación de petróleo.
Entonces, finalmente, apuntar hacia ahí, apuntar hacia sociedades de cuidado, y creo que este gobierno hasta ahora va en la vanguardia respecto de políticas de cuidado, y se están generando casas de cuidadores y cuidadoras en las distintas comunas del país, que es algo que podríamos conversar en otro panel. Exactamente. Oigan, yo quiero agradecerles haber comenzado esta semana con nosotros, Javiera Canales, Patrick Poblete. Tengan excelente semana y nos estamos reencontrando en paneles futuros. Que les vaya bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Javiera. Nos vemos.